Muy buenos días con todos, señoritas y señores, sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta clase de introducción a la oratoria jurídica. Como ya es de su pleno conocimiento, nosotros vamos a seguir observando de forma progresiva temas que nos competen y que nos corresponde ir analizando en este sentido con la finalidad y el propósito de llegar a tener eh, un total un comprendimiento, ¿no? De esta información que en sí nos resulta esencial ya dentro de lo que nos corresponde al momento de desarrollar el discurso jurídico, que en la presente clase ustedes van a poder dar cuenta de varios factores y varios puntos que son totalmente esenciales, ¿sí? Para que ustedes puedan llegar a, a crear contenidos, ¿sí? Que a su vez permitan, en este caso, que sean el medio para dar a conocer o a sustentar sus argumentos, sus posturas, sus planteamientos en relación a algún caso en particular, ¿sí? Que como propósito ustedes deben tener esta aspiración de llegar a ser abogados y obviamente defender alguna causa, ¿cierto? Entonces, por ello mismo, como nosotros ya hemos venido observando, eh, el discurso jurídico es el que nos compete netamente a nosotros, ¿sí? Y a ustedes como futuros colegas para que puedan llegar a tener un cumplimiento de funciones, en este caso, eh, adecuadas, acordes, ya incluso de forma técnica, ¿sí? Abarcando con toda la información que nos va a resultar totalmente esencial, fundamental dentro de este tipo de labores o de acciones o de escenarios en los que nos vamos a tener que desenvolver, ¿sí? Por esta misma razón, resulta bastante importante que nosotros tengamos muy en cuenta todos estos puntos que en sí nos resulta importante llegar a tener una comprensión de cada uno de ellos. Es por en ese sentido, muchachos, que para dentro del contenido establecido para el desarrollo de la presente semana, nosotros vamos a observar la estructura del discurso jurídico, como de igual manera el desarrollo del discurso. ¿Por qué? Porque en primer lugar ustedes van a poder percatarse que nosotros debemos tener una columna vertebral, un sistema, una estructura que nos va a permitir a su vez, en este caso, plasmar, exteriorizar, dar a conocer, ¿sí? Todos estos factores, estos puntos que resultan totalmente relevantes para cada uno de nosotros. Pero para ello nosotros debemos tener esto debidamente estructurado, ¿sí? Que debe llegar a tener una, una columna vertebral, ¿sí? Que a su vez va a ser el medio para que nosotros podamos, en este caso, seguir desarrollando este tipo de información, este tipo de datos que son elementales en el cumplimiento de las funciones de un abogado. Y obviamente el desarrollo de que aquí ya nosotros incluso vamos a poder observar ciertos contenidos, puntos medulares, información elemental que debe ser agregada a este discurso público. Obviamente dependiendo de cada una de las circunstancias especiales y particulares, ¿no es cierto? Por el mismo hecho de que, como se los he manifestado, ningún caso es igual a otro, ¿sí? Cada uno tiene sus particularidades y tiene sus puntos especiales en este sentido que lo hace único, ¿sí? Es por ello que de igual forma nosotros vamos a analizar este desarrollo del discurso con el propósito de que ustedes puedan, en este caso, llegar a, a obtener
una claridad sobre este tipo de planteamientos, de la manera en la que deben llegar a hacerlo, ¿sí? Que incluso vamos a ver cómo podríamos intentar subsanar en ese caso en que debamos utilizar algún tipo de técnica con el propósito de realizar una defensa eh, profesional, técnica, ¿sí? En relación al ámbito jurídico. Entonces, sí es importante que ustedes vayan asimilando y vayan adquiriendo este tipo de conocimiento, de este tipo de información, para que a su vez puedan ustedes implementarla desde ya, ¿no? Porque como les digo, si bien es cierto, nosotros ya hemos hablado de la oratoria jurídica, hemos hablado de la retórica, de la elocuencia, hemos hablado de técnicas, de herramientas de oratoria, ¿sí? Hablamos del discurso de forma general, hablamos del discurso jurídico de forma específica. Eh, Todo esto va a ser aplicado por ustedes incluso de manera preliminar, dentro de su preparación académica universitaria, ¿sí? Incluso con fines didácticos, ¿no? Cuando ustedes tengan que simular una audiencia, cuando tengan que realizar una exposición, ya van a poder aplicar todo esto, este tipo de, de, de requerimientos que ustedes han podido observar, de lineamientos que han podido llegar a conocer, ¿sí? Ya de una forma práctica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ustedes incluso van a poder aplicar toda esta información desde la universidad, ¿sí? En su desarrollo de asunción, de adquisición de conocimiento. ¿Qué es lo que vamos a lograr con las clases de la presentación? Van a conocer la estructura del discurso jurídico que permitirá crear un sistema articulado de información a través del desarrollo y ser el medio, el mecanismo adecuado para transmitir a los jueces la argumentación, información y datos pertinentes que fundamentarán la proposición del abogado en relación a un caso particular. En este sentido, ¿por qué aquí nos habla de un sistema articulado? ¿Por qué nos hablar aquí de un sistema articulado? Porque tenemos que hablar o pensar con pruebas, con evidencias. No, a ver, ¿por qué nos hablar aquí de un sistema articulado? Serían las partes del discurso, por así decirlo. Prácticamente, sí, en este caso podría decirse, ¿por qué? Porque si hablamos de un sistema articulado, justamente es de lo que estaba hablándoles yo al principio, ¿recuerdan? Sí, que en este caso nosotros estamos hablando de una estructura, ¿verdad? De un orden, de una columna vertebral. A eso se refiere con sistema, ¿no es cierto? Que todo esto tiene una estructuración determinada que nos va a permitir a nosotros llegar a alcanzar nuestro propósito, nuestro cometido, dependiendo de lo que requeramos, ¿sí? Entonces, por ello estamos hablando aquí del sistema articulado. Obviamente, en relación total a esta estructura del discurso. ¿Por qué? Porque a través de esta estructura y del contenido que nosotros vamos a dar a conocer, va a ser el medio o el mecanismo, ¿sí? Va a ser el momento oportuno, va a ser este estado determinado en el que nosotros vamos a poder dar a conocer, transmitir nuestra proposición, nuestros argumentos, nuestros datos, lo que nosotros queríamos dar a conocer, ¿sí? En relación a un caso en particular a los administradores de justicia, ¿no es cierto? A los jueces o a quienes dan su rol a su vez, ¿no? Entonces, a través de esto nosotros vamos a poder convencer, ¿sí? Permitir que sea comprensible, que nos entiendan, que acepten o valoren en este caso nuestras proposiciones, ¿no? De manera particular.
Este va a ser el medio incluso para que nosotros podamos llegar a persuadir, que es algo que nosotros tanto lo hemos venido hablando de forma reiterada, ¿no es cierto? Pero para ello mismo debemos tener un proceder y un actuar muy técnico, ¿sí? Por el mismo hecho de que no podemos nosotros manejarlo de una manera muy simple, bueno, simple sí, pero no podemos ser muy, en este caso, muy oscuros al momento de dar a conocer nuestras proposiciones. De hecho, nosotros ya vamos a seguir observando que tenemos que ser bastante directos, ¿sí? Queremos dar a conocer información que debe ser comprensible, que debe ser incluso convincente, ¿sí? Y que debe permitir, permitirnos a nosotros, en este caso, llegar a obtener un convencimiento del público al cual nos estamos dirigiendo, en este caso, de forma particular. Estructura del discurso jurídico. Es importante para el orador jurídico estructurar adecuadamente su discurso, pues debe ser capaz de hablar con claridad y exactitud. Como punto de partida, aquí nosotros ya estamos observando que ya nos habla de un orador jurídico. ¿Por qué? Porque estamos de forma puntual hablando sobre el discurso jurídico, ¿no es cierto? En sí, la persona que va a desarrollar este discurso jurídico debe ser un orador jurídico, ¿sí? Nosotros, de forma permanente, de forma progresiva, hemos venido observando que de manera puntual un orador jurídico debe ir adoptando, ¿sí? O alcanzando ciertas habilidades técnicas u herramientas, ¿sí? Que le permitan tener un buen desenvolvimiento, ¿no es cierto? Por el mismo hecho de que tiene que dar a conocer esta información, ¿verdad? En este sentido, por ello mismo, aquí nos hace mención un poco de la capacidad que necesita, o de las habilidades que necesita un orador jurídico, ¿no? Hablar con claridad, ya que nosotros debemos hacernos entender, ¿sí? Nosotros debemos hacernos comprender de manera clara, precisa, ¿no es cierto? Y ser muy exactos. No irnos por las ramas, no ser muy incongruentes, por decirlo de esta manera, sobre lo que estamos manifestando, por el mismo hecho de que incluso si no somos concretos, no somos exactos, podemos llegar a crear confusiones, ¿verdad? Entonces, nosotros dentro de lo que corresponde a un orador jurídico debemos ir adquiriendo este tipo de habilidades que a su vez serán los medios que nos van a permitir tener estas destrezas al momento de hablar, al momento de dar a conocer nuestras proposiciones, nuestra postura, nuestras argumentaciones, ¿sí? Siendo claros, siendo exactos, como punto de partida. Y ustedes también, como futuros oradores jurídicos que les corresponde de forma obligatoria llegar a cumplir este rol, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los temas. Debe seleccionar el tema al cual ha de referirse y los límites dentro de los cuales lo desarrollará. Tiempo y espacio son conceptos muy importantes que no puede obviar, pues de ello puede depender el desarrollo adecuado del discurso. En este mismo punto, si bien es cierto, nosotros tenemos que ser muy puntuales sobre el tema que vamos a tratar, ¿no es cierto? Yo qué sé, si me voy a una demanda de alimentos, obviamente va a ser ese el punto y el tema a tratar, ¿verdad? El derecho que tiene un menor, ¿para qué? Para que se le otorgue en este caso un valor para su manutención, ¿verdad? Entonces vamos nosotros a fijar de manera directa el tema sobre el cual nos vamos a referir y de igual forma los puntos necesarios que vamos a necesitar dependiendo de cada una
de las circunstancias o de los casos, ¿verdad? Es decir, que en este punto nosotros vamos a tener muy en cuenta y muy claro de estos factores, que a su vez nos van a permitir desarrollar este discurso de forma adecuada, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Tiempo y espacio. Muchachos, nosotros tenemos lineamientos procesales, dependiendo del área, dependiendo de la ciencia, dependiendo de la materia, ¿sí? Nosotros tenemos determinaciones incluso de tiempo al momento de intervenir, dependiendo de las instancias o del estado procesal, sí, dependiendo de la materia. Nosotros contamos con lineamientos procesales en los cuales nos determinan ya ciertos factores para el desarrollo, en este caso, del discurso jurídico del abogado. ¿Sí me hago entender? Yo qué sé, tienen 15 minutos ustedes para intervenir. No van a mandarse un discurso de 20 hojas, ¿no es cierto? Es decir, ustedes van a tener que ir adecuando, muchachos, el discurso al tiempo con el que van a contar, dependiendo del espacio, del escenario, ¿no es cierto?, en el que van a desenvolverse, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que ser muy conscientes y muy pensantes en este punto para ir estructurando el discurso adecuado dependiendo de las circunstancias, ¿sí? Por ello mismo requiere de su conocimiento y de su comprensión total acerca del ámbito, de la materia, del escenario, ¿sí? Del tema sobre el cual van a tratar. Entonces sí, debemos nosotros también tomar en consideración todos y cada uno de estos factores. En el discurso, cualquiera sea el tipo utilizado, nosotros ya hablábamos, ¿se acuerdan de la clasificación de los discursos? Cuando vimos el discurso de forma mucho más amplia, mucho más general, vimos que tenemos discursos escritos, memorizados, improvisados, esquematizados, ¿no es cierto? Dependiendo de cada uno de ellos, pero en este caso nosotros debemos tener en cuenta un factor elemental. Nosotros dentro de la circunscripción territorial del Ecuador nos manejamos de un sistema procesal oral, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay diligencias que son orales, ¿ya? Entonces, ustedes en este caso deben tomar en consideración eh, todos estos factores, ¿no? Que forman parte y son totalmente relevantes dentro del desarrollo. Porque ustedes, si van a una audiencia oral, no van a pasarse leyendo absolutamente todo lo que van a manifestar, ¿no es cierto? No van a estar ustedes simplemente realizando una plena lectura. ¿Por qué? Porque incluso el administrador de justicia les va a llamar la atención, ¿sí? Lo que sí pueden hacer, muchachos, es realizar tal vez un esquema, ¿no? En el que yo, que sé, a través de ideas principales, voy a tener un recordatorio. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Ya toqué este tema, me toca el de acá. Entonces ya veo que me toca el siguiente y sí. Termino ese, veo que me toca esto y sí. Sí, o sea, van a tener en este caso ayudas, ¿no? Que les van a permitir a ustedes tener un mejor desarrollo. De igual manera que van a poder utilizar ya como lo vamos a ver ya dentro del desarrollo del discurso jurídico, van a tener medios que les van a servir para que, para incluso ir organizando este contenido y esta información. Dentro de la misma se presenta una estructura ya clásica de tres momentos distintos: introducción, cuerpo, desarrollo y la conclusión. ¿Sí? Entonces, de manera básica, ¿sí?, y muy clásica, tenemos este tipo de estructura. ¿Ya? Que vamos a ir analizando parte por parte para que ustedes tengan un conocimiento más claro y preciso de estos ámbitos y que de igual manera puedan ver que hay cierta información que debe formar parte primordial dentro de cada uno de ellos. La introducción, ¿sí?
Esta primera parte del discurso persigue atraer la atención del auditorio, predisponerlo a favor del tema, por lo menos prepararlo para que escuche la argumentación que ha de presentarse con cierta inclinación e indulgencia, incluso con la curiosidad propia de quien espera conocer el contenido jurídico del discurso y la manera en que se ha presentado por el orador jurista. Muchachos, nosotros en primer lugar debemos tener en cuenta algo. Nosotros vamos a ser los encargados de dar a conocer, en este caso, a los jueces, qué es lo que vamos a tratar, sobre qué se va a desarrollar el tema materia de líquidos, es decir, cuál es el tema en discusión. ¿Sí me hago entender? Nosotros vamos a dar a conocer de forma clara, precisa, ¿sí? Sin tanta complicación, todos estos datos a los administradores de justicia para que ellos se empapen del tema. ¿Qué vamos a hacer? Una presentación, ¿sí? Vamos a hacer, en este caso, una presentación que nos va a permitir a nosotros dar a conocer, como les digo, la argumentación, ¿sí? Dependiendo obviamente, aquí lo que se refiere a inclinación, es dependiendo de lo que nosotros vayamos a buscar, ¿no es cierto?, en favor de los intereses de nuestro cliente. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a hacer esta presentación de los hechos, las razones por las que van a tratarse en un ámbito judicial estos puntos, estos factores. ¿Sí? En esta etapa del discurso, el orador debe presentarse a su audiencia señalando cuál es la condición con la cual actúa en el proceso. Bueno, esto de forma básica, ¿no es cierto? En este caso, ya ahí puedo mencionar, muy buenos días, señor juez, buenos días, señora secretaria, señor fiscal, abogado de la contraparte, el público presente, soy el abogado Milton Rodrigo Molina de Lugo, comparezco a la presente diligencia en representación de la señorita Lady Jiménez dentro de esta audiencia de formulación de cargos, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a dar a conocer cuál es nuestro rol, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? En este caso, en la audiencia, ¿sí? De manera posterior, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de los hechos, ¿sí? Que el tribunal juzga con referencias de lugar y tiempo que puedan ser útiles para calificar o no el delito. En este sentido, nosotros tenemos la opción que de forma puntual, bueno, aquí nos está hablando en este caso de derecho penal, ¿sí? Nos habla de un tribunal, nos habla en casos de un delito, entonces es evidente que nos habla de derecho penal, ¿no es cierto? Pero esto se presenta en todas las otras materias también, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es hablar de los hechos, para ver que si se encuentran en este caso, tal vez incluso sustentados por la norma legal invocada, ¿sí? Resultando importantísimo que tengamos en cuenta estos factores, ¿sí? Ya vamos a seguir viendo este tipo de temas que nos competen de manera. Introduzca dentro de esta parte narraciones de los hechos semejantes con resultados jurídicos semejantes a los que usted espera, ¿sí? Vamos a agregar información que nos pueda servir. Por otra parte, muy sutilmente, escriba su intención final, lo que usted solicitará después de terminar su exposición. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí también nosotros vamos a dar a conocer cuál es nuestra pretensión a través de este proceso, ¿sí? Por lo que dentro del presente proceso judicial se demostrará la responsabilidad y la obligación que tiene el alimentante con el alimentado para que UCIA en lo posterior
se digne fijar una pensión alimenticia en calidad de beneficiario de mi patrocinio. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Estamos planteando nuestra pretensión, lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos persiguiendo a través de este proceso. Les recomendamos que en esta introducción no sea demasiado larga. Debe durar lo necesario para exponer los hechos y no cansar a la audiencia. Debemos tener en cuenta todos los factores que hemos ido viendo incluso en el ámbito oratorio, ¿verdad? Que resulta elemental que el público, en este caso, el público que nos interesaría el proceso judicial, son los jueces, ¿sí? No vayan a perderse o vayan a confundirse o nosotros no vayamos a crear mejor inconsistencias en nuestra argumentación, ¿sí? Debemos ser muy claros y precisos. El cuerpo de desarrollo del discurso. En esta parte del discurso debe establecerse su médula, justamente lo que les mencionaba. Los temas más relevantes que van a ser necesarios y requeridos dependiendo de las circunstancias. Se recomienda antes de la exposición pública establecer algunos puntos principales fáciles de recordar que no deben ser olvidados y además deben ser expuestos en un orden determinado. Porque aquí incluso hasta la misma cronología, el orden, ¿sí?, nos va a permitir tener sustento sobre lo que estamos manifestando. ¿Sí o no? Por eso todo debe estar debidamente articulado en tiempo y en espacio. No es un contenido creado a la deriva o de forma muy superficial, sino de hecho todo lo contrario, es muy técnico, ¿sí? Porque todo debe ser congruente. Todo debe ser comprensible, todo debe estar conectado, todo debe estar articulado. Estos son llamados puntos medulares del discurso y constituyen el cuerpo de este. Después de finalizar la introducción, se deben desarrollar 4 o 5 puntos medulares, dependiendo de cuál es el estado del proceso en que se actúa y cuál es la condición con que se hace. Esto, importante, dependiendo de la materia y del área. ¿Sí? Aquí nos habla de excepciones dilatorias o de inadmisibilidad, sobreseimiento o absolución, condenatoria con atenuantes, beneficios procesales. Aquí más está yendo de forma directa a lo que concierne al área penal, ¿sí? Pero nosotros en todas las áreas vamos a tener momentos oportunos dentro de este cuerpo de desarrollo. ¿Para qué? Para presentar los puntos que consideremos necesarios, como les digo, dependiendo del área, del escenario y de la materia en el que nos vamos a desenvolver. Y estos son los puntos medulares que deben ser tomados en consideración al momento de elaborar este discurso jurídico. La conclusión. Con la conclusión se persigue dejar en la audiencia una actitud favorable al orador, por ende, a nuestro caso. Entonces, no debe finalizar abruptamente, sino con una frase o una cita contundente que reafirme lo dicho en el cuerpo del discurso. Si nosotros somos organizados y somos congruentes, obviamente esta conclusión va a tener relación con todo el contenido que acabamos de desarrollar, ¿no es cierto? En estas conclusiones siempre procuremos ser concretos, ser directos, ¿sí? Ser muy precisos en lo que estamos buscando y a las conclusiones que nosotros hemos llegado a través, obviamente, de los sustentos de los cuales nos creemos acreedores, ¿no?, que sirven como impulso para nuestra postura. En muchas oportunidades, un orador ha estado brillante y cuando la audiencia espera que remate la faena, este brusco y sorpresivamente cesa la exposición, dejando a la audiencia con la pregunta de ¿qué pasó? ¿Cuándo terminó? ¿Qué quiere decir esto? Que no tuvo una conclusión clara, ¿verdad? Que no tuvo una conclusión precisa, que no tuvo una conclusión adecuada para finalizar su intervención. Es como una película, que me imagino alguna vez ustedes han de haber visto una película y se acaba la película y ustedes se quedan como que, él, ¿sí les ha pasado? ¿Sí? A eso se refiere esto, ¿no? Por eso nosotros tenemos que dar un cierre claro, preciso y contundente en
total concordancia con todo el contenido que nosotros hemos venido desarrollando en las instancias que hemos podido observar. El desarrollo del discurso, esto es importante. Luego de estructurar el discurso teniendo la forma clásica de hacerlo, debe proceder a darle forma, ¿sí? Es decir, a rellenarlo a preferencia a lo concreto del mensaje, es decir, que nosotros vamos ya teniendo una estructura en primer lugar de partida, ¿no? Como un punto de partida, nosotros vamos a ir ya llenando este contenido con lo que nos va a servir a nosotros como sustento, a lo que nos va a servir a nosotros como apoyo, como impulso, para que podamos argumentar de una forma, como les manifestaba, sustentada, fundamentada, motivada, ¿sí? Con bases sólidas del por qué nosotros pensamos de esta manera o hemos realizado dicha proposición, ¿sí? Así reúnen en su cuerpo testimonios que nos pueden llegar a servir, ¿sí? El testimonio en cualquier discurso sirve para reforzar las afirmaciones del expositor. Con más razón en el discurso jurídico, dentro del cual constituyen un medio probatorio de los hechos que se. Por esto, es importante manejar el cúmulo testimonial con la mayor seriedad para obtener óptimos resultados. ¿Quiénes dan los testimonios desde su perspectiva? ¿Quiénes rinden testimonios para ustedes? Los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los testigos. Levantarán la mano, por favor, levantarán la. A ver, María Mercedes. Son las personas, como quieren decir, que declaran ante el juez, o sea, que dan su testimonio de lo que vieron, o sea, es las pruebas que ellos tienen, como quieren decir, para apoyar lo que han visto o apoyar, pues. Sí, estás ahí más o menos. Ya vamos con Katiuska. A ver, Katiuska. Personas que vieron los hechos o lo que pasó. Ya, exactamente, ¿no es cierto? Los testimonios van a ser rendidos por personas que tal vez fueron quienes evidenciaron, estuvieron presentes, conocieron, llegó a su conocimiento, presenciaron, ¿sí? Algún hecho, alguna acción, alguna conducta en las diversas áreas o materias, ¿verdad? En el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, son las personas que presenciaron, en este caso tal vez, lo ocurrido y que, como les he manifestado, puede ser materia de la litis. Sí, como materia de la litis me refiero al sobre el punto de discusión que se está tratando. Sí, estas son las personas que llegan a dar estos testimonios. Estos testimonios son elementales, ¿por qué? Porque son pruebas también de convicción que impulsan, en este caso, el sustento de la postura o de la proposición desarrollada por una u otra persona en un caso en particular. ¿Sí? Por ello, este tipo de discursos, este tipo de testimonios, perdón, son importantísimos de igual manera para sustentar lo que nosotros estamos argumentando. ¿Sí? Va a ser un apoyo y una certificación de que lo que nosotros estamos diciendo es real, de que lo que nosotros estamos proponiendo es la verdad, ¿sí? Para que esto sea considerado por los administradores de justicia y que en lo posterior puedan dar un fallo a nuestro favor, ¿sí? En el juicio penal, el testimonio constituye el medio probatorio más abundante. No hasta que el jurista lo afirme, debe reforzar su afirmación con testimonios que puedan ser presenciales, referenciales, dependiendo, en este caso, de cada una de las circunstancias, ¿verdad? Y dependiendo de lo que nosotros consideremos necesario para aplicar en este caso en particular.
Por ello mismo tenemos que ser muy técnicos en relación a este tipo de testimonios que van a ser el sustento que impulsará y apoyará en sí nuestra postura, nuestra proposición, nuestro planteamiento en este caso, por llamarlo así. Hay casos que se llegan a presentar, ¿sí? Puede que por A o B circunstancia, por error, en este caso el cliente, por error tal vez de un mal patrocinio técnico preliminar o previo al nuestro, se haya producido un testimonio que nos perjudique, ¿no? Aunque en este sentido debemos tener en cuenta esto, que puede llegar a darse, ¿no? Pero nosotros sí tenemos, a pesar de ello, ciertos puntos y ciertas salidas que nos van a servir en este caso para que no nos perjudiquen o que podamos incluso llegar a subsanar estas calamidades. Puede ocurrir que nuestro cliente haya confesado su autoría en los hechos que se investigan o en parte de ellos. En este caso, no le queda a su abogado sino la posibilidad de desvirtuarla mediante algún medio probatorio, ¿sí? De igual o mayor fuerza. Es decir, que nosotros en este sentido vamos a tener que utilizar una medida y una forma, una técnica de un poco más compleja. ¿Para qué? Para tratar de subsanar este error, ¿verdad? Que como les manifiesto, se puede llegar a presentarse. Entonces, nosotros en este punto, de manera técnica, debemos llegar a hacer un análisis y un estudio profundo. ¿Para qué? Para tratar de desvirtuar esta argumentación que puede resultar perjudicial para cada uno de nosotros dentro de este proceso, ¿sí? Entonces, a pesar de aquello, podemos llegar a tomar ciertas medidas, ciertas técnicas que nos van a servir para desvirtuar en este caso, algún testimonio que nos perjudique. De no lograr desvirtuarla, ¿sí? Ya cuando el tema ya está muy complejo, de no lograr desvirtuarla, se hace necesario debilitarla, ¿sí? Es decir, tratar de buscar que no sea de tanto impacto o que sea un tema tan relevante o tan llamativo en este sentido, ¿sí? Para que, si bien es cierto, sea considerado, pero no en la magnitud que podría llegarse a presentar de forma muy perjudicial para un cliente en particular, ¿no es cierto? Mediante el alegato en alguna causa o justificación que proteja nuestro. En todo caso, cualquiera sea el alegato, es necesario probarlo. Debemos tener en cuenta algo. Nosotros en derecho, todo lo que manifestamos, todo lo que argumentemos, todo lo que planteemos, debe justificarse, debe probarse, ¿sí? Yo no puedo lanzar un criterio y decir, porque sí, ¿sí? Yo digo, Katiuska Ollage fue la que saltó la tienda del Salinerito aquí en la ciudad de Guaranda el día miércoles 19 de junio a las 9:47 de la mañana. Ya, ¿yo qué voy a tener que hacer? Yo voy a tener que probar que Katiuska en verdad lo hizo, ¿sí? ¿Por qué? Porque con mi mero planteamiento no tengo absolutamente nada. Así que en derecho debemos tener en consideración todos estos factores, muchachos. Nosotros vamos a tener que probar lo que argumentemos, ¿sí? Nosotros vamos a tener que demostrar de manera sustentada a través de pruebas y evidencias que ya van a ver el punto que nos toca más adelante, ya incluso de manera técnico-científica, ¿sí? Para que ustedes vayan dándose cuenta de que cualquier medio probatorio debe ser utilizado como estudia dentro del discurso para desvirtuar o debilitar la confesión de nuestro cliente, ¿sí? Así que nosotros aún así, como pueden ver,
Podemos utilizar cualquier medio que nos pueda ayudar en algún sentido a través del discurso jurídico, si se percatan. Por ende, es importante que nosotros tengamos en cuenta la relevancia que tiene este discurso. Manejo de otras pruebas. Nos referimos a la evaluación y presentación dentro del discurso jurídico de otros medios probatorios distintos al testimonio y a la confesión. ¿Sí? En este caso, nosotros estamos hablando netamente ya de pericia. ¿Sí? En el ámbito penal, criminalística, de igual manera en el ámbito civil hay peritos determinados a establecer ciertas circunstancias, cierta información, ya de manera técnico-científica. ¿Sí? Se trata de los llamados medios técnicos o científicos de la prueba, en los cuales el manejo objetivo se les confiere la mayor confiabilidad dependiendo de la calidad e idoneidad del experto. ¿A qué se referirá esto de manejo objetivo? De manera concreta. No, a ver. Más o menos medio tibio ahí un hecho, pero no. ¿A qué se referirá esto de objetivo? A que todo esto ya debe ser debidamente comprobado y verificado a través de experimentación, análisis y estudios específicos. Sí, a eso se refiere, muchachos. Es decir, que nosotros cuando hablamos de manejo objetivo, aquí nosotros estamos hablando ya de resultados a los cuales se ha llegado a través de experimentación científica, a través de análisis ya técnicos de alguna de las áreas o disciplinas, dependiendo de la materia de la litis o del caso que se esté tratando. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes aquí que necesitamos calidad e idoneidad de un experto? ¿Por qué será importante la calidad e idoneidad del experto? Eso vendría a ser la tarjeta de presentación de él. Perdón, no te entiendo, Yandri. Vendría a ser la tarjeta de presentación, o sea, la fiabilidad que le da. Muchachos, aquí cuando hablamos de expertos, quiere decir que a un mecánico no le voy a hacer pues un examen pericial forense, ¿no es cierto? No le voy a mandar a un electricista a hacer una autopsia. ¿Sí me hago entender? Son personas netamente especializadas en alguna de las áreas o disciplinas que se están analizando en el ámbito penal. Les pongo un ejemplo. Tenemos la dactiloscopía, tenemos nosotros la balística. ¿Sí? ¿Quiénes van a desarrollar este tipo de experimentaciones? Personal que tiene conocimiento profundo, conocimiento técnico, conocimiento científico sobre estas áreas y estas ciencias. Este tipo de medio probatorio debe ser manejado lo más objetivamente posible a través de los resultados que obtenemos de forma técnico-científica. Pues de ello podemos lograr confiabilidad y por tanto capacidad de convencimiento sobre la audiencia. Incluso este tipo de resultados a nosotros van a servirnos como sustento para sostener, para fundamentar nuestra argumentación. Dentro de ella, nosotros podemos aplicar la estadística, que dentro del cuerpo del discurso se puede hacer, si fuera necesario, referencias a cifras estadísticas que puedan ser de interés importante, ¿no es cierto? Es importante señalar que no se debe abusar de este recurso. Sí, podemos aplicar, utilizar este tipo de estadísticas que nos servirán en el momento oportuno de ser el caso. Y la experticia, que esto sí es fundamental, que es un tipo de prueba que en este sentido tiene gran confiabilidad, ¿sí? Por lo mismo que yo les había manifestado que nosotros nos vamos a manejar de forma objetiva totalmente en cada una de estas áreas y cada una de estos temas en el que
se llega a dar ya un tratamiento técnico o científico de la prueba, desarrollado por quién, por el especialista, que tiene que ser ¿qué? Un experto, ¿sí? Que en muchos casos desconoce en el momento de realizar su estudio cuál fue la razón que lo generó. Es decir, él es netamente objetivo. ¿Por qué? Porque no está ni a favor de la víctima, ni a favor del acusado, podría ser, ¿no es cierto? O del actor y del demandado. Entonces, es una persona que va a actuar de forma objetiva. Estas bonanzas de las pruebas técnicas deben ser hábilmente destacadas por el orador jurídico, quien debe referirse, cuando es el caso, la capacidad de sabiduría y la habilidad del experto encargado. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo práctico. Este es un documento que se está tratando, se está analizando sobre la falsificación de documentos públicos, ¿sí? Presentados en este caso por Deyaneira Tapia, ¿sí? Yo puedo decir que cuento con el informe desarrollado por el perito grafológico Yandri Jair Carrillo Riera, en el cual determina en su parte pertinente que la firma que consta en dicho documento no le corresponde a María Cerrufo, determinando de esta forma que este documento es ilegal, ¿sí? Que es falsificado. ¿Sí me hago entender? De la misma forma, dependiendo en este caso de nuestra astucia y de nuestra postura, yo puedo manifestar que cuento con el informe desarrollado por el perito Yandri Jair Carrillo Riera, en el cual ha desarrollado en una evaluación técnico-científica en el ámbito grafológico de la firma constante en dicho documento, pero sin él tener la aprobación del Consejo de la Judicatura para ejercer este cargo, ¿sí? Por lo tanto, solicito que se rechace de manera expresa este documento al momento de valorar la causa. ¿Sí me hago entender? ¿Me hago entender? ¿Sí? Nosotros podemos utilizar estos argumentos dependiendo de lo que nos corresponda, de lo que nos pueda servir en alguno de los casos, dependiendo del rol. Definiciones. Bueno, de acuerdo a la teoría de la tipicidad, la figura jurídica penal incriminada a nuestro cliente sea, a nuestro juicio, confusa por estar basada en hechos que podrían resultar atípicos, por no reunir la totalidad de los elementos descritos en el tipo penal, sea necesario puntualizar la realidad y la mejor manera de lograrlo es mediante las definiciones y sus funciones de los hechos. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que nosotros debemos justamente en total relación y relevancia a lo que nosotros debemos visto en la clase anterior. Debemos tener un total dominio del lenguaje. ¿Sí? Si bien es cierto, aquí nosotros ya debemos tener un dominio del lenguaje en el ámbito jurídico, porque como les había mencionado, hay palabras que para la generalidad tienen una significación determinada, pero que en el ámbito jurídico tienen un concepto muy diferente, ¿sí? Por ello es importante conocer estas definiciones para poder utilizarlas a nuestro favor. Comparaciones que se establecen entre lo conocido y lo desconocido resultan útiles para clarificar hechos y situaciones, señalando su similitud con hechos y situaciones que resultan familiares a la audiencia. Mediante la figura de la comparación se introduce jurisprudencia existente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros podemos realizar comparaciones entre procesos que tengan cierta similitud con lo que se está tratando. ¿Sí me hago entender? Cuando existan ciertos parecidos en los puntos a tratar y a discusión que se están, en este caso, analizando dentro de este proceso. Ahí aparece incluso la jurisprudencia, que ya son sentencias o fallos que se han obtenido o que se dieron en casos que son muy parecidos al que estamos manejando. ¿Sí? Por ende, esto también nos puede servir para agregarse dentro de nuestro discurso jurídico. También son útiles en la elegancia del discurso al introducir en su cuerpo o en su conclusión metáforas o símiles que hacen al discurso poblado de lenguaje figurativo que resulta no solo apto y refrescante, sino que permite aclarar el contenido y mantener la atención. ¿Sí? Entonces, estas comparaciones con casos similares también son elementales y nos pueden servir al momento de desarrollar el contenido. La jurisprudencia, que es lo que les manifestaba, que está constituida por la interpretación que los tribunales dan a una determinada figura,
o a unos determinados hechos que juzgan. La similitud entre situaciones, ¿no es cierto? Que yo qué sé, si Katiuska ganó un caso en el cual le despidieron en una institución pública, yo presento una acción de protección a favor de María, yo voy a utilizar la sentencia favorable de Katiuska para sustentar mi argumentación también, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir utilizando de igual manera este tipo de información dentro del discurso. Aun cuando la jurisprudencia se refiere a la solución dada por los tribunales a cada caso concreto y por tanto no es vinculante, pues sí se puede tomar en consideración cuando se trata de juzgar otros hechos. Si presenta el criterio imperante dentro de un tribunal de un determinado asunto, y en este sentido se le vincula a sus anteriores decisiones, ¿verdad? Aun cuando es libre de cambiar su actual criterio mediante una decisión razonada por el mismo hecho de todo lo que forma parte en sí de esta jurisprudencia, ¿sí? Que va a poder ser utilizada y va a poder ser aplicada en estos ámbitos que nos resultan totalmente necesarios para sustentar nuestra postura, ¿sí? Y los hechos, elemental, son los datos concretos, objetivos y empíricamente comprobados o comprobables. Cualquier actitud que se asuma ante los hechos, cualquiera sea la interpretación que de ellos se haga, no los altera, ¿sí? Los hechos son únicos y por tanto, como tales, deben ser expuestos. La finalidad inicial del juicio debe consistir en establecer los hechos, luego valorarlos y después decidir con base a ellos, ¿sí? Los hechos deben ser expuestos con claridad, realidad y con un método que permita establecerlos, sin duda alguna, sobre su autenticidad. Los hechos en sí mismos no admiten dudas, son únicos, invariables y auténticos. Y así deben ser presentados. Su valoración, su apreciación, se admite discrepancia a la luz de las ciencias jurídicas, ¿sí? Nuestra labor como abogados será presentarlos de forma indubitable y valorarlos convenientemente a favor de la causa que patrocinamos. Obviamente, los hechos van a tener que estar sustentados por una norma jurídica, ¿verdad? Y esto debemos tenerlo muy en cuenta. Los hechos son elementales, son los hechos fácticos que van a servir como sustento para que nosotros podamos sostener y podamos fundamentar nuestra argumentación en específico. Vamos de cierre se plantean las siguientes conclusiones. La estructura del discurso jurídico nos permitirá transmitir de manera cronológica, ordenada, coherente y lógica la información que sustenta nuestra proposición y postura en relación a determinados hechos, acciones o conductas. Cada una de las partes de la estructura del discurso jurídico debe encontrarse totalmente articulada y congruente, teniendo como resultados en un sistema que nos va a permitir dar a conocer nuestros argumentos, y el desarrollo del discurso nos permite dar la forma dependiendo de los sustentos, fundamentos, bases y medios que permitirán probar nuestras teorías. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Muchísimas gracias.